Perfecto. Vamos a hacer Voy a tres son y escuchar. comenzamos. Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Vamos a continuar con la lectura del libro El Gita, escrito por Sai Baba. Estamos en el capítulo 3. Vamos a leer dos páginas, la página 22 y la 23. Para los que lo escuchan después por YouTube, recuerden que el libro se puede descargar en forma gratuita en PDF entrando en la página de la organización SAI Argentina. Ahí está disponible. Bienvenidos todos los que estamos y los que se irán sumando. Entonces continuamos desde la página 22. ¿Cuál es exactamente la causa de toda aflicción? Dice Sai Baba. Es el apego al cuerpo lo que produce pesar, así como sus antecedentes inmediatos, el afecto y el odio. Estos dos sentimientos son el resultado de que el intelecto hace una diferenciación de cosas y condiciones como benéficas o perjudiciales. Es un error tener esta idea de bondad y maldad. Sin embargo, uno se apega a los objetos que se consideran benéficos y empieza a odiar a los otros. Pero desde el más elevado punto de vista, no hay ni lo uno ni lo otro. La distinción no tiene sentido. No hay dualidad. ¿Qué puede entonces haber algo bueno y malo? Ver dos donde solo hay uno es maya o ilusión. La ignorancia que precipitó a Arjuna a la pesadumbre era de esta naturaleza, ver a muchos cuando hay solo uno. El desconocimiento de la identidad tattvam, de esto con aquello, el principio universal que preserva esta gran doctrina filosófica, es la causa de toda ignorancia. Repito, el desconocimiento de la identidad de tattvam es la causa de toda ignorancia. Si esta verdad no es aprendida, entonces el hombre tendrá que naufragar en el océano del dolor. Pero si se aprende y el hombre vive con conciencia de ella, entonces estará libre de todo pesar. Toda clase de charlatanes anuncian recetas de todo tipo que repiten como loros y algunos las aplican. Pero con eso no llegan a la raíz de la cuestión porque es como si aplicaran un bálsamo en un ojo para curar un dolor de estómago. No hay relación alguna. El dolor tiene que ser localizado y diagnosticado, y la medicina tiene que ser tal que pueda eliminarlo. Solo entonces podrá ser suprimido. Narayana, Dios, es el único médico experto que puede hacerlo. Y y él diagnosticó correctamente la enfermedad de Arjuna e indicó el tratamiento adecuado. La herida que no sana con la aplicación externa de bálsamos tiene que curarse con remedios internos. Por eso, Krishna provocó a Arjuna con preguntas como estas. ¿Por qué lloras como un cobarde? ¿Es que acaso porque Bhishma, Drona y los demás están a punto de morir? No, tú lloras porque crees que ellos son tus hombres. Es el egoísmo lo que te hace llorar. La gente llora no por los muertos, sino porque cree que aquellos que van a morir son suyos. ¿No has matado tú hasta ahora a muchos que no eran tuyos? Nunca derramaste una sola lágrima por ellos. Ahora lloras porque estás en el error de creer que estos que ves ante ti son de algún modo tuyos, en una forma especial. Cuando duermes no te ves afectado por este sentimiento del yo y lo mío, de manera que no te das cuenta de lo que pasa con tu cuerpo o con los cuerpos de estos tus hombres o tus posesiones, cosa que si recuerdas claramente cuando estás despierto. Mío es el caso posesivo de yo, y por tanto
viene en pos de éste. La ignorancia fundamental, mi querido tonto, es la identificación de ti mismo con algo que no eres tú, o sea, con el cuerpo. El cuerpo no es el Atma, y tú crees que es el Atma. ¿Qué conocimiento más enredado es este? Para curar esta ignorancia, tengo que administrarte la medicina del conocimiento, perdón, del conocimiento mismo, jnana. Así Krishna empezó a dar a Arjuna desde un principio la medicina más efectiva, la del conocimiento. Esto se destaca desde el 11º verso del segundo capítulo. Es un verso clave para todos los estudiantes del Gita. Después, si alguno lo puede buscar y lo leemos, por favor. Esto se destaca desde el 11º verso del segundo capítulo. Es un verso clave para todos los estudiantes del Gita. Krishna, de una vez, condena dos ideas que hacía tiempo obsesionaban a Arjuna, explicándole que la destrucción del cuerpo no significa la destrucción del alma, y que su aflicción por aquellos por quienes no necesitaba afligirse era inútil. Hablas como un hombre sabio, dices que esto es correcto, dharma, y lo otro no, adharma. Lo es como si supieras distinguirlos, le dijo Krishna. Aquí debe prestarse atención al hecho de que Arjuna estaba cometiendo dos errores, uno ordinario y el segundo fuera del ordinario. Confundir el cuerpo con uno mismo y lamentarse por el cuerpo como si algo le hubiera sucedido es el error ordinario. Considerar el propio Dharma, en este caso la acción correcta de un guerrero, como un acto contrario al Dharma general, es un error fuera del ordinario. Krishna destruye el primero y elimina el segundo. El primero es tratado en los versos 12 al 30 del segundo capítulo. Krishna tiene que atacar el segundo error como un problema especial y explicar a Arjuna en 8 versos la idea del propio Dharma, su adharma. Estos se llaman en conjunto dharmastakas. El propio Dharma, su adharma, no ata ni produce ulterior nacimiento. Puede conducir a la liberación. Tiene que hacerse como karma yoga, sin apego al fruto. Al final del segundo capítulo se hace también la descripción del aspirante exitoso que está firme en su juicio, con un intelecto depurado, stita prajna. Bueno, acá vamos a cortar. Si alguien tiene a mano, por favor, el citado por Saibaba, este verso que consideran muy importante, donde dice, así Krishna empezó a dar a Arjuna desde un principio la medicina más efectiva, la del conocimiento. Esto se destaca desde el 11º verso del segundo capítulo. Es un verso clave para todos los estudiantes del Gita. ¿Lo tenés, Dardo, vos o Andrea? Dale, Andrea. Ahí está Andrea, gracias. Léelo, Andrea, porfa. Leo el 10 y el 11. Bien. El 10. Viendo que Arjuna se ha entregado a él como discípulo, Krishna asume su papel de maestro divino. Toma con fuerza las riendas en sus manos, mira largamente a los ojos al alicaído guerrero y comienza a hablar. Y el 11. Puedes condolerte con sinceridad, Arjuna, pero no hay motivos para ello. Tus palabras tal vez parezcan sabias, pero el sabio auténtico no se apena por los vivos ni por los muertos. Qué grande. Gracias, Andrea. Albina, te damos paso, después continuamos con todos los hermanos. Qué lindas cosas leímos ahora, ¿eh? Sí, como cada frase es para analizar, para reflexionar, porque son imperdibles. Y leyendo un poco de lo anterior, ¿no? Uno comprueba, como dice aquí, ¿no? Que Arjuna tiene la condición, la disciplina y la disciplina de la devoción. Es como pensar que Arjuna estaba ya madurito, preparado para recibir el conocimiento.
el conocimiento no es algo que llegue de pronto, se aprenda de pronto. Como vos dijiste, Horacio, vamos a estar investigando. Y ese es el comienzo, por lo menos también en mi caso, de empezar con la investigación, ¿no? En realidad nunca me pregunté quién soy yo, pero sí otras preguntas que, que miraba lo que pasaba a mi alrededor y que me parecía que había mucha injusticia divina, divina, y que realmente tendría que haber algo más y que no había que esperar, ¿no? Para uno dejar el cuerpo, morirse, para saberlo todo. Pero yo cuando era joven, antes de introducirme en todo esto y de conocer a Baba, pensaba que era así. Yo decía, ay, qué lindo, ojalá me muriera en este momento para saber todo, todo, todo. Más educada en un colegio de monjas, donde si uno hacía una pregunta, pecaba de soberbia y la contestación era que eran misterios de Dios. Y cuando la monjita decía misterios de Dios, más quería saber cuáles eran esos misterios. Entonces, sigue diciendo, ¿no?, que Arjuna había analizado sus propias faltas y las había reconocido. Ese es otro punto, porque analizar las propias faltas es dejar de juzgar, de estar viendo las faltas de los demás y pensando egoicamente que uno no las tiene ni las comete. Y entonces, cuando Krishna, que dice acá que es la deidad que gobierna todos los sentidos, ¿no? Arjuna obtuvo el control sobre sus sentidos y mereció el nombre de Budakesa, ese vencedor del sueño, vencedor de todo lo que es esto que es irreal. Y Krishna es la deidad que gobierna todos los sentidos. Y ambos están en el mismo carro, uno como aprendiz y el otro como maestro. Y es lo que ocurre hoy también, ¿no? Y nos ocurre a cada uno cuando obtenemos el conocimiento, saber que hay alguien que gobierna ese carro, ¿no? Que es el cuerpo y la mente, y la mente. Entonces, ¿qué es lo que gobierna? Yo a veces hago esa pregunta, ¿no? Yo digo, yo controlo mi mente. ¿Quién es ese yo que controla la mente? Evidentemente es el Buddhi, para mí el intelecto, que luego va a hablar acá más adelante, ¿no? Del discernimiento. La causa de toda aflicción, y es el apego al cuerpo. Y así como sus antecedentes, dice inmediato, el afecto y el odio. Siempre amamos a alguien y dejamos de amar a los demás. Esta parte es muy profunda, Albina, ¿eh? Como que no hay Sí. bueno ni malo. Eso es un No hay, error. no, vos sabés que no hay bueno ni malo, lo estoy comprobando. Cuando uno actúa de observador, sin que entre la mente a juzgar, uno se da cuenta justamente de eso, que no hay ni bueno ni malo. Me ocurre cuando veo a alguien o algo por televisión, ¿no?, que ha cometido el peor de los crímenes, de mirarlo sin juzgar. Y el observar sin juzgar hace que uno sepa que esa persona es parte, no es parte de uno, somos uno todos, y que también va a llegar a la liberación. Tal vez
este no es el momento. Y también me da por pensar, va a llegar a la liberación antes que yo, y me río, ¿no? Porque uno no sabe todo eso, por eso tampoco debemos juzgar. Jesús hacía mucho hincapié en el no juzgar. Y Perdón, Albina, pero acá dice el sí, mismo Sai que, bueno, desde un punto de vista superior, no hay ni bueno ni malo, obviamente, ¿no? sí, pero yo pienso que cada uno de los que estamos aquí en este círculo de estudio ya tenemos ese punto de vista superior, porque hemos leído todo un yoga vasista que nos ha ido demostrando que todo esto es un sueño y que no debo engancharme en este sueño, debo despertar de este sueño. Y cuando se despierta del sueño, uno ve la verdadera realidad. Y por eso dice que estos dos sentimientos son el resultado de que el intelecto hace una diferenciación de cosas y condiciones como benéficas o perjudiciales. Eh, Me ha pasado que en un principio, a veces me da cosita hablar de mí, pero al usar el discernimiento para ver qué era lo correcto y lo no correcto, podía dilucidarlo en el acto, pero después se llega a un punto que ya ni siquiera se necesita del discernimiento, porque uno actúa desde lo correcto y desde lo dármico, sin pensar, sin pensarlo como en el comienzo del camino, ¿no? Y por eso dice, es un error tener esta idea de bondad y maldad, porque no existe. Para la mente que juzga existe la bondad y la maldad. Este es bueno, aquel es malo. Esto es bueno, aquello es malo. Y, y la mente nos juega esa mala pasada, porque nadie, por lo menos a mí, me enseñó que, que la mente era la culpable de todo lo que uno podía pensar en negativo. Lo fui aprendiendo con el conocimiento que me fue dando Baba a través de todos sus mensajes. Pero ese es el comienzo, porque después hay un largo camino. Baba hace mucho hincapié en el control de la mente. En una parte, Baba dice que a la mente hay que controlarla como si fuera una criatura, con amor, con ternura. Eso lo leí después de muchísimos años de ser una dictadora de mi mente, porque la he maltratado bastante para que no se salga del carril. Lo conseguí, pero digamos, a un precio de estar atenta a cuando mi mente se desviaba y no era para nada tierna, no tenía ternura ni nada, sino que la maltrataba un poco. No Y entrenás después, mentes ajenas, Albina, te presto la mía a ver si la domás un poco. bueno, pero vos cuántos años menos que yo tenés, Horacio. Yo con los años que tengo, mira, lo he conseguido, así que lo vas a conseguir antes. Perdé cuidado. Eh, Albina, acá hay y un dice, tema hermosísimo que toca cuando dice que, bueno, toda la aflicción es por culpa del apego al cuerpo, ¿no? Y cuando dice, no te afligiste cuando matabas a otro, te afligiste cuando exacto. sentiste como tuyos. Y recuerdo mi suegra, pobre, que no puede solucionar un tema emocional, se le murieron dos hijos. Y ella dice, se me Oh, murieron mi hija, ¿no? Y no se angustia porque se muere la hija de la vecina. Qué y poder eso, de comprensión si uno puede ver el uno en todo. sí. Eso, em, uno va comprendiendo, ¿no? Con todas las enseñanzas
que hemos ya leído y reflexionado, ¿no? Que ese apego al cuerpo hace que consideremos que sea mío. Yo digo mi mamá, mi hermana, mi papá, ¿no? Hoy puedo decir mi mamá, mi hermana y mi papá como para que ustedes o el otro identifique el parentesco, nada más. Pero amo a mi hermana, que es lo que tengo ahora, pero puedo decir también que puedo amar a los demás en la misma manera. Es decir, es un camino, yo siempre digo que es un camino que no tiene retorno, porque es un camino sin libre albedrío, sin libre elección, como diría Raúl, porque a uno no le queda otra que seguir este camino. Por lo menos a mí no se me ocurre desviarme ya de este camino, no lo tengo ni siquiera pensado. Y siguiendo lo que dice aquí Krishna, ¿no? No hay dualidad. ¿Cómo puede haber entonces algo bueno y algo malo? No existe la dualidad. Ese es otro proceso, Horacio, que tenemos. ¿Cómo hacer para despegarnos de esta visión de la dualidad? Y solo podemos hacer cuando vamos adquiriendo esa visión divina, sabiendo que somos uno, que tenemos que ver la unidad en la diversidad. En la diversidad. Este universo tiene una diversidad extraordinaria. Entonces cuesta ver esa unidad, pero sabemos que está, sabemos que es así, pero experienciarla, yo supongo, debe ser lo máximo en esta vida. Ver a muchos cuando hay solo uno, dice Krishna. Ver a muchos cuando hay solo uno. Ese es el camino, ese es el proceso y eso es lo que nos cuesta, o me ha costado a mí, ¿no? El desconocimiento de la identidad, dice, de Tuan, esto con aquello, y es la causa de toda ignorancia. Ahora que soy dada a observar sin juzgar, me doy cuenta cómo la ignorancia hace que surja el dolor en las personas que aún están en esta ignorancia. Y a veces resulta muy difícil, por lo menos para mí, ¿no? Explicar algo para que puedan entenderlo. Yo tengo el grupo de mis excompañeras, todas, ¿no es cierto?, salidas de la Inmaculada Concepción. Y a veces me dicen, pero Albina, ¿cómo puede ser si Jesús murió por nosotros? Que pasen estas cosas. Y para contestar le pido ayuda a Baba, que está en mí, que sé que está en mí, para poder contestar algo coherente y en la medida de la comprensión de la otra persona. Porque yo no puedo decirle todo esto que le está diciendo Krishna a Arjuna, porque Arjuna ya estaba preparado. Si no, no hubiera podido hacerlo. Arjuna, como leyeron anteriormente, ¿no es cierto?, ya estaba preparado para recibir todo esto, igual que nosotros, los que estamos aquí, estamos preparados para recibir este mensaje, porque lo comprendamos o no, sabemos que es así, no hay la menor duda. Y sabemos que es para nuestro bien, porque si no sonaría como violento lo que le dice, ¿no? Cobarde, le Pero, dice pusilánime. claro, bueno, pero vos fíjate que le dice cobarde para movilizarlo, porque era un Ah, guerrero.
Decirle cobarde a un guerrero que ha estado en otras batallas y en otras guerras, y encima todo lo que habían pasado en el exilio, ¿no? Era como que Krishna desconocía todo eso. Supongo, si yo estuviera en el lugar de Arjuna, pensaría eso. Pero es como para movilizarlo, viste, desde el ego, como un zamarreo al ego, para que pueda darse cuenta, ¿no?, de lo que le está diciendo. Y yo, si me pongo en lugar de Arjuna, ¿no?, ¿cómo no va a estar preocupado por Bhishma, Drona y los demás? Más allá de que eran sus parientes, estaba su maestro también. Y todos sabemos, ¿no?, toda esa reverencia que había hacia el maestro. O sea que eh, todo lo que pasa a Arjuna es lo que pasamos cada uno en la vida. Si no, podríamos decir, bueno, pero a Arjuna le resultó fácil llegar a tener este grado de comprensión como para recibir el conocimiento. A Arjuna le había pasado muchísimas cosas junto con sus hermanos también, y, y estaba preparado. Por eso Krishna puede darle el conocimiento, porque ya estaba la tierra fértil, la tierra arada, removida. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador de Jesús, no? Que el sembrador va esparciendo semillas y depende de dónde caiga la semilla va a germinar y va a dar frutos. Y Arjuna estaba, ya era tierra preparada. Igual que todos nosotros aquí, somos tierra preparada para recibir este conocimiento, la semilla de este conocimiento, porque después tiene que crecer, tiene que dar frutos, y yo pienso que el fruto de todo este conocimiento es el autoconocimiento. Y bueno, dejaría aquí porque realmente cada párrafo es para una reflexión, así que voy a escuchar a los demás que me ayudan Ah, muchísimo. Y gracias a todos. buenísimo, Albina, buenísimo. Así haces un cierre después. Dardo, ¿podés seguir vos? Después vamos con Guillermo. Adelante, Dardo, que seguro tenés análisis como el Bueno, TAT gracias. One. Estoy esperando. Bueno, sigo un poquito si querés. Estaba viendo varias cosas que tenemos lindas para ver. Fíjate que estaba justo pensando en el Dharma, al final de lo que leímos hoy, que acá Sai Baba como que nos manda a leer el Bhagavad Gita en cierto sentido, como leyó Andrea. Nos dice de los capítulos 12 al 30 tenés tal cosa. Después en los 8 versos que siguen habla del Dharma propio, del Swadharma, y después también habla del Karma Yoga, que todos están dentro del capítulo 2, ¿no? Y bueno, como habla del Dharma propio, acá me gustaría que Andrea leyó, si puede leerle, le vamos a pedir a Andrea de vuelta. Eh, no sé si estás, Andrea. Sí, sí, ¿Viste está. ahí está, bárbaro. Del librito, fíjate que leíste, fíjate en el verso 31 del mismo capítulo, ¿no es cierto? Donde habla el karma personal del guerrero. Si podés leer el 31, entonces ahí nos va a quedar claro de qué es el dharma propio y el otro dharma, o cómo tenemos que considerar los dharmas. El verso 31 está bajo el Justo, título El karma personal del guerrero. Debes considerar que tu deber personal en la vida es la responsabilidad, Swadharma, que tienes hacia este ser superior, esta Atma. Este nivel supremo del deber exige que uno nunca haga nada contrario a su verdadero ser interior. Y aun cuando consideres tu deber propio desde una perspectiva más estrecha, la de ser fiel a tu trabajo o a tu actividad, no debes vacilar en luchar. Para un guerrero, el mayor deber es librar batalla contra el mal, contra la codicia y la crueldad, contra los celos y el odio. gracias, Andrea. Sí, eso está bárbaro, ese arranque del karma personal del guerrero.
desde los dos puntos de vista, del guerrero que era Arjuna ahí en esa batalla y del guerrero que somos nosotros contra nuestras propias faltas, digamos, el odio, el rencor, la crueldad, la codicia. Tenemos que librar batalla adentro con eso, en un nivel inferior, como dice acá, dice, si lo ves de una perspectiva más estrecha. Pero siempre habló al principio de que el Swadharma, ese que vimos los sábados pasados, el Dharma personal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acá lo deja claro, dice que es la responsabilidad que tienes hacia ese ser superior, hacia el Atma, ¿no? De que uno nunca haga nada contrario al deber, a ese deber que exige que nunca uno haga nada contrario a su verdadero ser interior. Ahí está el tema, porque si no nos ponemos a decir una cosa, hacer otra, el ego nos mete miedo y abandonamos lo que tenemos que hacer. Empezamos a perder el discernimiento porque no seguimos la guía del ser interior. Por eso están relacionados esos dharmas digamos, mundanos y el dharma máximo que era el Atma Dharma, ¿no? En realidad no tenemos que hacer nada contrario a lo que el ser interior nos diga. Y en este caso Arjuna había perdido el discernimiento, estaba completamente, se entregó completamente porque estaba sin discernimiento, nada, vacío, porque el ego, al encontrar a sus parientes enfrente del campo de guerra que los tenía que matar, no quería, simplemente por eso, porque el interrumpir el ego, un pensamiento, la mente, el apego de que son míos, la identificación con el cuerpo, como bien dice acá, todo eso hacía que Arjuna no pudiera discernir, simplemente porque interfiere todo esto, ¿no? Como bien dice Baba acá. Son dos cosas, en principio, lo que nos causa la aflicción. ¿Por qué tenía aflicción Arjuna? Y por ese pensamiento que él era el cuerpo, entonces no podía utilizar el discernimiento superior, digamos, él se quedó en el nivel de la mente, que era el ego, ¿no? Que es el ego, y qué hago con mis parientes. Y el segundo, Perdón, Dardo. Y eso sí, yo lo dije en otro círculo también, cuando uno se angustia, a lo mejor por la muerte de un vecino o porque hubo un atentado en el barrio, o porque acá en Rosario, por ejemplo, que explotó la casa por un escape de gas y murieron decenas de personas y todo el mundo loco, angustiado, llorando, triste. Pará, ¿y no está viendo lo que pasa en otra parte del planeta? Que es peor y eso no le da bolilla. O sea, ¿por claro, qué esa posesión, ese ego de decir me pasa a mí y acá ¡Qué error! ahí todo el mundo, fíjate cómo es, se angustió, pero después se olvidó, porque no eran parientes de ellos. Pero el pariente del que se muere, ese queda sufriendo porque se siente identificado con el cuerpo. Un ejemplo fácil, vos decís, che, ¿viste lo que le pasó a la señora de allá a 3 cuadras, que no sé qué, que ni sé quién es? No, ¿qué le pasó? Y se murió, qué sé yo. Le pasó un accidente y se murió. Ah, mirá vos. Y pasa como una noticia más, pero porque mi cuerpo no está relacionada con ese cuerpo. Pero si fuera la señora de la vuelta, qué sé yo, pariente mío o lo que sea, ahí yo ya siento la conexión desde la mente, que lo creo, que ese cuerpo tiene algo que ver con mi cuerpo. Pero en realidad acá se nos enseña de que no, de que lo que es el cuerpo, y tanto el cuerpo como la mente son una ilusión. Nosotros somos el Atma verdadero. Además, bueno, lo vimos un montón de veces con Sai Baba y en el yoga vasista, que este cuerpo tiene una duración muy corta con respecto a la eternidad del mundo dando vueltas. Entonces, ¿por qué apegarnos a eso? Porque la relación va a estar con ese otro cuerpo que algo le pasó, va a estar solamente mientras estos dos cuerpos existen. Sai Baba solía decir, antes del, del nacimiento, ¿dónde estaba el hijo? ¿No es cierto? ¿Dónde estaba el hijo? Lo mismo antes del matrimonio. ¿Dónde estaba la esposa? Si antes de conocerla a la mujer, ¿dónde estaba? Vos no tenías nada que ver con la relación con ese cuerpo. Lo que pasa que entramos a tener eh, justamente relación en la vida con algo y también con las cosas, ojo, con las cosas también, porque acá habla de las posesiones, ¿viste? Cuando dice que
que cuando dormís vos ni tenés idea de los cuerpos de los otros, ni de las posesiones que tenés, estás completamente en otra realidad. O sea que son dos cosas las que nos hacen sufrir, la identificación con el cuerpo que causa todo esto y ese otro factor famoso que conocimos como raga y dvesha en sánscrito. Acá lo dice como afecto y odio, pero en realidad son las cosas que las dividimos en dos, lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos parece lindo, agradable, y la que rechazamos, la que no queremos, la que esquivamos, la que odiamos, como dice acá también. Entonces, lo dividimos en dos, el intelecto hace ese trabajo, ¿no? Lo pone en dos, sigue en la dualidad. Por eso Arjuna está en la dualidad acá. Aunque Krishna ya le tira, que le tira la información esta, desde un nivel, desde un punto de vista más elevado, no hay dualidad, todo es uno, todo. Pero él está metido bien en la dualidad. Y bueno, nosotros sufrimos por eso, porque tratamos de elegir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y nos apegamos a lo que nos gusta, nos apegamos. Ahí está el tema. Y no queremos saber nada de lo otro. Bueno, mientras sigamos considerando eso así, sufrimos. Ahí está el Ah, problema. Bueno, después le enseñó el principio de Tat Twam, ese que es difícil de entender, dice Sai Baba. Tat, aquello, Brahman, Dios, el Paramatma completo, el todo, el alma universal. Tuam, tú, yo, vos, nosotros que estamos acá, que en definitiva somos lo mismo. Dice Sai Baba que es un concepto muy difícil de comprender, pero a empezar a trabajarlo, que en el fondo somos los mismos. Los cuerpos van y vienen, van a desaparecer en la batalla, con la enfermedad, con el paso del tiempo. Entonces no tiene sentido apegarse a algo, aferrarse a algo que no va, que va a dejar de existir, que no es permanente. Sai Baba dice, busquen la permanencia, lo que realmente es verdadero. Por eso lo llama verdadero, porque nunca cambia, porque es permanente. Y todo lo demás cambia, se modifica, desaparece. Entonces no tiene sentido apegarnos y sufrir por cosas pasajeras. Eso con la mente lo podemos entender, pero depende de nosotros los apegos que tenemos, de que no queremos dejar eso que consideramos nuestro. y acá está el mantra famoso Tatuan así. Tú eres eso, tú eres aquello, ¿no? Que nos hace Claro, claro, repensar y es la para. relación, claro, es la relación entre el yo, individuo, y la conciencia suprema, entre el Jivatma y el Paramatma, sería en sánscrito. Por eso hay que insistir con eso y dejar de lado la idea que somos cuerpo, mente, sentidos, sentimientos, todo eso hay que sacarlo por afuera, ¿no? Me gusta cuando dice... eh, se mete en el tema médico, ¿no? Krishna es el médico supremo, él te da la medicina que realmente te cura de raíz, es la ignorancia esta que tenemos de quiénes somos, porque todos los otros son como bálsamos, y el bálsamo es algo externo, se pone por afuera, mirá, pueden ser mil cosas, todos los bálsamos, mil cosas, desde, no sé, todas las disciplinas espirituales que uno pueda conocer, más chamanes que te dan me- droga, más todo lo que te imagines va a dar vuelta por afuera, pero nunca va a ir a la raíz de la ignorancia. Esto, Krishna por dice, Baba dice, Krishna va directo ahí, a la raíz de la ignorancia. Fíjense cuando dice, condena dos ideas. Y sí, que cuando el cuerpo muere, el alma no muere. Eso, Arjuna creía lo contrario. Y, y que afligirse por los muertos es inútil. Es todo lo que estábamos hablando, ¿no? Por ese tema de la posesión. Mío, mío, mío. Y bueno, y después está bueno todo lo que, todos los capítulos que habla del Dharma, pero bueno, no están acá, capaz que más adelante los desarrolla. Bueno, Horacio, Qué vamos a dejar bueno, ahí, a ver si podemos escuchar también a los qué compañeros. lindo, qué lindo. Mi querido tonto, le dice acá, estaba leyendo. Qué tierno, mi querido tonto. Adelante, Guillermo. Gracias, Ardo.
Bueno, muy buenos días. Recién reflexionaba y pensaba, si por esas cosas de la vida hace 3, 4 años atrás hubiera escuchado eh, estos maravillosos comentarios que hace Albina, Dardo, Marcos en particular, y por cierto, los análisis que hacen el resto de los participantes, que son muy ilustrativos, probablemente no hubiera entendido nada, pero nada. Hubiera sido como si alguien me hubiera hablado en chino probablemente. Sin embargo, ahora eh, me permiten de alguna manera fijar un poco lecturas que a veces, sin la interpretación de personas más ilustradas como son todos los integrantes de este grupo, para mí es difícil. Y me quiero referir a 3 puntos de la lectura de hoy día. Eh, en general, para mí, el tema del cuerpo, y esto desde muy pequeño, nunca he tenido un cuestionamiento respecto al paso hacia la muerte. No es que sea temerario, sino que simplemente siempre he pensado de que uno tiene una vida y en algún momento uno se muere, pero el tema de la muerte no es algo que lo he visto tan de cerca, especialmente en mi rol de piloto, que he estado siempre rodeándome con gente muy cercana. Pero aquí viene el punto. Como expresa aquí en parte de este texto, dice, es el apego al cuerpo lo que produce pesar. Bueno, el punto, para mí, este conocimiento que he adquirido estos últimos años de entender de que el cuerpo es simplemente el elemento, el carruaje que nos permite desplazarnos de esta divinidad en el mundo terrenal, es un descubrimiento maravilloso, que está asociado, por supuesto, al cuerpo sutil, al intelecto, etcétera. Y eso ha sido un gran tema. Pero a pesar de eso, de repente me olvido. Y como algo puntual, el otro día visité a una persona que estaba en una situación bien compleja y se me olvidó un poco esto. Y le hablé más allá de la cuenta y de lo que estaba pasando en mi vida y me di cuenta de que el ego ese día me traicionó. Y después me lamenté mucho de eso. Para mí lo importante fue que por lo menos ahora me doy cuenta de que hay cosas que uno debe hacer y otras que no debe hacer. Antes no me daba cuenta. Por otro lado, un poco más abajo dice, bueno, no hay dualidad. ¿Cómo puede entonces ser algo bueno y algo malo? Y ahí la reflexión que yo hago es, eh, cada uno de nosotros vivimos en el día a día montones de experiencias con seres cercanos, seres que no conocemos, pasajeros que se cruzan en nuestra vida. Y la pregunta que a veces me hago, ¿qué parámetro o qué capacidad o qué tutela tengo para entrar a juzgar? Y la Ah, verdad es que ninguna. Ninguna. Y también a veces me encuentro en el error de jugar y digo, pero ¿por qué? Y después digo, hoy, no debería haber hecho, porque esa persona tiene una realidad, tiene un punto de vista, por algo habrá dicho eso, por algo habrá hecho esto otro, pero por lo menos, y nuevamente repitiendo lo que dije antes, por lo menos me doy cuenta de mi error. Bueno, y finalmente, respecto a esos 2 puntos, existe esta especie de frase muy conocida que el hombre es el único animal que se tropieza por 3 veces en la misma piedra. Bueno, yo me he tropezado más de 3 veces, pero por lo menos ya tengo claridad de que debo dejar de tropezarme. Ahora, finalmente, aquí en el texto habla de que el dolor tiene que ser localizado y diagnosticado. De tal manera que la medicina tiene que ser algo que lo permita eliminarlo. Y estas últimas semanas, 3, 4 semanas, he vivido situaciones familiares bastante complejas, donde he visto dolores fuertes y muchas veces en las personas que me rodean, digo, parecer ser que la medicina que están buscando está absolutamente disasociada del tema a fondo. Y he tratado en algunos casos con éxito y en otros no tanto, de aplicar todo este maravilloso conocimiento del autoconocimiento
para tratar de poner punto de vista y utilizar el discernimiento. Pero no me es fácil, no me es fácil. Para mí, la buena noticia es que en el paso a paso creo que estoy avanzando, pero aún me falta más, como se ha dicho muchas veces, hacer el esfuerzo correcto. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de comentar lo que hemos leído, donde, como decía Albina, cada frase tiene un contexto muy amplio y nos deja una lección. Por lo menos para mí el desafío es tomar esa lección, aplicarla y avanzar hacia el autoconocimiento. Muchas gracias. Qué bueno, ahora pasamos con Andrea, Gisela. Qué bueno lo que dijiste, Guillermo. No es solo ver dónde está la falta, sino ver cómo la solucionás, ¿no? Pues si no te queda con ver el remedio ahí en la repisa. Ahí está el remedio para tu dolencia, pero no lo tomas nunca. Está bueno. Adelante, Andrea. Bueno, yo lo que me había notado también es una parte que acá que nombró Guillermo. No hay dualidad. ¿Cómo puedes entonces haber algo bueno o malo? Bueno y malo. Ver dos donde solo hay uno es Maya. Son los puntos de vista, es como lo nombró Guillermo. ¿Quién soy yo para saber esto es bueno, esto es malo, es bajo, arriba, adentro? No, no, ahí estaría la forma de verlo. Me escucho doble, no sé si se No, no, escucha ahí bien. está. José Alberto tenía abierto el microfonito y puse silenciar. Perdón. Entonces está ahí poder salirse uno y ver, no, estoy juzgando quién soy yo para tener esta unidad de medida o no habría que tenerla esa unidad de medida ni siquiera. Saber que somos uno y listo. Eh, a ver si me explico. No es que yo no tengo que medir, ni lo tiene que medir otro. No hay que medirlo. Ese sería la enseñanza final. Somos uno. Eh, pero qué difícil que es en el día a día, qué difícil que es en esta ilusión, como lo nombra ahí. Eh, me gustó todo ese primer párrafo. Y después cuando habla del mío, del tuyo o de me duele cuando es mío, me hizo acordar a cómo habla Pablo cuando en vez de decir mi mamá, dice madre, o en vez de decir mis hijos, dice fui con hijos al cine. No sé si lo han visto cuando compartimos con él los círculos. No, trata de no usar en el mayor tiempo posible todo ese artículo posesivo donde marca que es mío y que no es mío. Está bueno llevarlo a la práctica, por lo menos empezar por ahí, en el habla. Zairam. Ah, bueno, gracias, Andrea. Vamos con Gisela, después Carlos. Hola, buen día, Zairán, ¿se escucha bien? Muy bien. Ah, bien. Bueno, es como que en estos círculos, viste, vamos pasando de ser buscadores espirituales, ahora en esta lectura es como guerreros espirituales de la metáfora de guerreros con nosotros mismos, con propios apegos, con esto de no entrar en la dualidad. Y bueno, un poco siguiendo con el hilo conductor de todos, me parece que pasa por esto de no identificarnos con el cuerpo y por ahí lo que nos sirvió de todas estas lecturas es esto de ponernos como observador, ¿no? Entonces, de esta manera y esto de siempre cómo percibir esto de que somos observadores y cada uno tiene su percepción y entender de que, bueno, a no poner opinión al modo de ver el otro, ¿no? Bueno, y por ahí un poco la pregunta es cómo no me apego con el cuerpo, que es tan difícil. Pero bueno, acá la lectura cuando dice esto que creo que todos coincidimos, ¿cuál es exactamente la causa de toda flexión? Es el apego al cuerpo. Y después sigue y después dice, es un error tener esta idea de bondad y maldad. Y bueno, y ver todos en el uno. Me parece que este trabajo tan difícil, bueno, es todo un tema, ¿no? Que me parece que todos vamos sondeando por ahí y la palabra de cada uno nos va aportando diferentes semillitas para seguir trabajando. Vamos a ir a... Lindo. Gracias, Gisela. Carlos, adelante, Carlos. Hablaba de los médicos. ¿Cómo andan las medicinas que vos te aplicás?
Vamos a Irán, hola. Bueno, ahora respondo. Eh, al final, Dios es un chocolate. Cuando uno agarra un chocolate, lo puede mirar y dice, uy, ¿será rico o no será rico? Y uno lo prueba y se derrite en la boca. Y es muy sabroso el chocolate. Ahí es donde uno comprende el gusto del chocolate, pero mirá vos que el chocolate se absorbe y se hace uno con uno mismo, se transforma en alimento. Y eso es una forma de conocimiento más estrecho o más sabio, no sé qué palabra usar. Entonces, cuando nosotros decimos hay que hacer tal cosa, entendemos que hay que hacer eso, pero no entendemos mucho. El chocolate no se fusionó todavía con nosotros. Dios es un chocolate dulce, nutritivo y que quiere estar con nosotros. El gran error que cometemos del inicio es cuando siendo Dios, como dice el yoga basista, ¿no? Del mar se forma una ola, que nunca dejó de ser mar. Eso es lo que nos da la identidad de yo soy algo. Eso es ego, y el ego es el extremo muy lejano y opuesto a la verdad de lo que nosotros somos. Por eso el error fundamental es el ego y sus parientes, el yo y lo mío. Y de ahí empieza toda una aventura en donde buscando volver al chocolate o al atma, nos empezamos a ir por cualquier lado. Y algunos creemos que somos buenos y pensamos que otros son malos. Y en realidad estamos todos doloridos buscando volver a lo que éramos antes de yo soy, de ser. Somos el ser en sí. Eh, Jesús. Jesús no sabía cómo hacer para que nosotros fuéramos libres. Nos enseñó que Dios es uno y nos enseñó que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Incluso de una forma que nunca terminé de comprender del todo, pero sí sentir, Él se dejó crucificar por nosotros. Y en la Biblia dice, o en el Evangelio, bueno, que esa sangre lava nuestros pecados. Es como que Dios ya no sabe qué hacer hasta mandar a su Hijo unigénito, como lo dice, para que nosotros seamos redimidos. Y en realidad, como dice Baba, todos los avatares son la encarnación del principio divino. Quiere decir que en alguna forma Baba también fue crucificado o en alguna forma tuvo la iluminación debajo del árbol Bodhi. No sé si me explico. En alguna forma todo es uno. Incluso cuando Jesús fue crucificado tenía dos ladrones al lado. Dos ladrones que se estaban crucificando con él. Mira vos. Uno le dijo, acordate cuando vayas al paraíso, acordate de mí. Y entonces el otro ladrón, que la tradición lo llama ladrón malo, ¿no? Le dice, ¿no ves que ni siquiera puede salvarse a sí mismo, refiriéndose a Jesús, ¿no? Y vos le estás diciendo eso. Y Jesús lo miró al ladrón bueno, digamos que lo llamo bueno, o por lo menos el ladrón que entendió algo, le dijo, vos vas a estar conmigo en el paraíso dentro de poquito, no sé cómo es. Dos ladrones y uno fue para un lado y otro fue para otro. ¿Qué es la diferencia? Y que uno, siendo ladrón, algo vio o descubrió o sintió. O sea que nosotros en el mundo vemos buenos y vemos malos. Es cuestión de tiempo. Todo es uno. Incluso cuando Baba dice de Jesús, cuando él estaba muriendo en la cruz, dijo que como que Dios, como que Jesús se reveló un poco por qué tanto sufrimiento y escuchó una voz que le dijo, toda vida es una, querido hijo. Con respecto al hospital,
Carlos, perdón, que Sí, me viene algo que estoy escuchando, estoy leyendo, escuchando audiolibros de Chico Xavier y sí, le preguntan sobre los delincuentes. Y él le dice, todos somos delincuentes, lo que pasa es que no nos han descubierto. puede ser. Todos tenemos, todos al usar todo, estamos robando algo de lo que no es nuestro. Es una forma de decirlo. Porque siempre en lo que hacemos, algo hacemos mal. Equivocados. Con, claro. Con respecto a los hospitales, Baba dice que ahí en Prashanti él tiene un hospital y después hizo el de super especialidades, ¿no? Pero cuando inauguraba el hospital chiquito, digamos, decía, no, la gente se va a curar no me acuerdo bien cómo lo dice, la verdad que no me acuerdo, pero como diciendo, si ellos descubren quiénes son, o si vuelven a su interioridad, o si entienden el principio del Atma, se van curando. Pero algunos no los comprenden, entonces no hay otra cosa que darle píldoras e inyecciones. Para eso están los hospitales. Bueno, eh, termino, pero quiero leer algo de Hislop. Parece que le estuviera haciendo propaganda. ¿Puedo leer algo? Viene al Qué, dedillo. qué librazo es. Es una carta de Hislop, una carta manuscrita de Baba Hislop, está en la página 269. Está bueno porque tiene la parte escrita en inglés por Baba, o sea que no hay forma de decir que no lo dijo, ¿no? La voy a leer en castellano, obviamente. Es larguita, pero van a ver. Ya va a venir bien. Carta manuscrita de Baba, fecha 24 de marzo 1971. Mi querido Hislop, estoy muy contento de haber recibido ayer tu cariñosa carta. ¿Cómo va tu salud? No te preocupes por eso. Tu amoroso Dios siempre está contigo, dentro de ti, alrededor de ti. Hislop, desde hace algunos días tu cuñada está conmigo en Brindavan. Ella está muy contenta participando a diario en los vayans y la meditación. Jani también está con ella. Mi querido, todos son nuestros compañeros de viaje. Toda vida, plantas, animales, no solo mis bhaktas, devotos, sino nuestro hermano bestia, nuestra hermana planta, nuestro hermano el bueno, sino nuestro hermano el malo, el espiritual y nuestro hermano el perverso. Todos ellos van hacia la misma meta, todos están en el mismo torrente, todos están corriendo hacia la libertad infinita, Hislop. Los momentos de realización son esos en que todos los pensamientos sobre relaciones mundanas, conexiones mundanas, lazos mundanos, propiedades mundanas, deseos mundanos, necesidades mundanas se funden en Dios, en la verdad. Mi querido, todo ser que está en este universo tiene esta potencialidad de trascender los sentidos. Hasta el pequeño gusano algún día trascenderá los sentidos y llegará a Dios. Ninguna vida será un fracaso. No existe el fracaso en el universo. 100.000 de veces el hombre se lastimará a sí mismo. 1.000.000 de veces se vendrá abajo, pero al final comprenderá que Él es Dios. Mi muchacho, tú y yo somos ambos tomas de la misma corriente y esta es Dios. Como tal, la naturaleza es Dios. Y también, perdón, como tal, tu naturaleza es Dios y también la mía. Esto es muy curioso, porque mismo Baba dice que el mismo depende de Dios, en alguna forma lo está diciendo. Tú eres de la naturaleza de Dios por derecho de nacimiento. El corazón puro es el mejor espejo para que se refleje la verdad. Por lo cual, todas estas disciplinas son para la purificación del corazón, y tan pronto esté puro, todas las verdades destellarán sobre él. En un minuto, toda la verdad en el universo se manifestará en tu corazón si estás lo suficientemente puro. Hislop. Mientras más adversas son las circunstancias y más severo el medio ambiente, más fuertes serán los hombres que surgen de esas circunstancias. Así que da la bienvenida a todos estos problemas extremos y ansiedades. Cuando la burbuja revienta, se encuentra con que es el océano mismo. Tú eres la totalidad, el infinito, el todo. De batir rápidamente esta leche del mundo surge la mantequilla, y esa mantequilla es Dios.
El hombre de corazón obtiene la mantequilla y el suero de la leche queda para el intelectual. Mi amor, dale mi gracia y bendiciones a tu esposa y a los hermanos y hermanas Sai. Saira. Qué capo, Baba. Qué Sí, suerte tuvimos, qué suerte tenemos. Qué bendición, gracias. qué bárbaro. Gracias, Carlos. Mandé un chat a Marquito Echeverri, no sé si puedes hablar, lo mismo a vos, Teo, si están disponibles para expresarse. Igualmente para el lado extensivo a todos los que están conectados, si quieren que no se han expresado, para que lo hagan. Adelante, Marquito Echeverri. Bueno, gracias, Horacito. Vos sabés que eh, esta parte que lee al principio del tema de llorar por la gente que muere, siempre me, siempre me quedó grabado. Me acuerdo que lo he leído de dos formas distintas. Una era en el Gita, que no me acordaba que estaba eso ahí, y otra también, en algún momento Baba decía que cuando uno acompaña a alguien que perdió la vida y lloramos, dice, en realidad está llorando por lo que a vos te recuerda de una historia tuya. Entonces, en realidad estás llorando por vos y no por el otro, porque vos no sabés lo que siente el otro. Algo así decía, ¿no? Y siempre me quedó Ujú. grabado eso, porque siempre me quedó grabado porque yo digo, claro, hasta qué realmente, porque yo creo que debe haber un montón de gente que tiene ese nivel de sensibilidad. Hay un montón de gente que tiene ese nivel de sensibilidad, quizás al punto de sentir lo que siente el otro. Eh, pero en realidad me parece que el trabajo más profundo de todo es la falsa identificación con el cuerpo, ¿no? Porque una de las cosas que Baba siempre dice es todos los problemas del ser humano vienen a raíz de la falsa identificación con el cuerpo. Y como tanto dijeron antes, esto del mío y lo tuyo, ¿no? Yo en un momento me había armado como una especie de formulario que lo tenía ahí en la pantalla del celular para estar atento cada vez que decía yo y mío, entraba al formulario y apretaba, ¿dije yo o dije mío? Era una forma de estar atento conmigo mismo, de decir, a ver cuántas veces digo yo y mío en el día, ¿no? Porque cada vez yo, digo, como ahora, ¿no? El razonamiento que intentaba hacer era, cada vez que yo diga yo mío, estoy bajo la conciencia del cuerpo y encima bajo la conciencia de creer que hay cosas que le pertenecen a este cuerpo. Entonces era un ejercicio que trataba de hacer para estar más atento. Eh, y después, como que yendo un poco más al fondo todavía, es no solo que hay cosas que le pertenecen al cuerpo, sino creer que soy el cuerpo. Y encima, yo hace un rato estaba, mientras escuchaba lo que decían, eh, pensaba, ¿no? Que el desafío es interesante porque, por un lado, Baba nos dice, che, mirá que ustedes son tres clases de personas, ¿no? Las que ustedes creen que son, la que los demás creen que son y la que realmente son. El cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Entonces yo pensaba, eh, encima tenemos el doble desafío de mantener al cuerpo primero con la conciencia de que no somos y además mantenerlo saludable, porque es el que nos permite hacer la experiencia. Entonces, por un lado, cuidarlo y por otro lado, no apegarnos, como ese doble desafío, ¿no? Baba dice, es la balsa que les permite cruzar este océano de la vida. Entonces, cuiden la balsa, cuiden el cuerpo, pero no se crean que son el cuerpo, como que es un desafío interesante. Pero lo que más rescato de todo lo que leíste, Horacio, es, me lo trato de estar atento, es cada vez que yo sienta que esto es bueno, esto es malo, cada vez que yo sienta esto me gusta, esto no me gusta,
tiene que ver con esto de que la mente está en la dualidad y por ende está en la conciencia del cuerpo y el resto de los cuerpos, ¿no? Entonces, esto de lo bueno y lo malo, ¿no? La mente juzgando, esto me gusta, esto no me gusta, esto es atractivo, esto no es atractivo. Eso para mí es lo que más rescato, ¿no? De tratar de tener a la mente ahí en el medio y no en los opuestos. Bueno, nada, creo que es todo, por lo menos para mí es todo un desafío de estar atento a esto. Y creo que la clave es el sadhana. Así que, nada, gracias. Ay, gracias, Marco. Hay una frase que a mí fue una de las que más me hizo clic de Baba, que dice, dice Sai, la ignorancia de la verdad es la causa de los errores del hombre y del martirio de sí mismo. Y estamos dando vueltas todo sobre lo mismo, porque si uno supiera el plan de Dios, ¿por qué nos martirizamos? ¿De qué sufrimos? Entonces, como ignoramos esa verdad, es que nos estamos volviendo locos con el ego, con los sufrimientos, con los deseos, con la falta de entrega, que vos también, Marco, lo decís siempre. Sí, coincido. Y un tema solo, para mí, conectarme a este círculo con ustedes es una forma más de mantener a la mente atenta a todo esto, ¿no? A todo este conocimiento, a refrescar y a refrescar estos conceptos y este conocimiento que después queda para toda la semana, y eso es parte del sadhana también. Entonces, nada, gracias. Es cierto, compartimos todo el sentimiento. Gente querida, alguien que no se haya expresado, siéntase cómodo, libre para manifestarse. Billy, si podés. Sairam, Sairam, gracias Horacio, un saludo Fuiste desde... al peluquero, Willy. No sos el Sí, cuerpo, mira, tu pelo no era tuyo, no sos el pelo. era un poco de experiencia que tenía a los lados. El... Ayer estuve en una charla sobre el sadhana dictada por una médico que lo planteaba como oímos a todos los médicos, ¿no? Ellos dan soluciones, pero ella lo planteaba desde su experiencia, entonces lo trataba como lo trató ahora Carlos, desde su solución. Entonces el sadhana dual versus el sadhana no dual fue lo que me quedó a mí, porque muchas veces para explicarlo uno utiliza lo dual, la mente, versus lo que uno tiene que aprender, la no mente. Entonces decía Albina, hay que adquirir la visión divina y la unidad en la diversidad, ver a muchos cuando hay solo uno. Hay que tener entrega y gratitud en lo dual y lo no dual. Entonces, lo estamos frente al reconocimiento del Tattvanasi. El establecernos en la conciencia, yo pienso que es una habilidad que tenemos y que gracias a Swami se ha democratizado y que de alguna manera nos diferencia de los restos de los avatares anteriores en los que sencillamente cada uno nos diagnosticaba, pero finalmente somos nosotros los que ahora podemos diagnosticarnos si nos mantenemos en la conciencia. Y es una habilidad que existe ahora, pero que nosotros inclusive no reconocemos. Entonces, esto, permanecernos en la conciencia, nos permite dirigir la mente y actuar en Dharma, en un Dharma superior. Por eso, como decía Marcos Echeverry, la importancia del sadhana. Creo que el sadhana hace que nosotros podamos mantener en la conciencia con pequeños espacios que al sumarlos nos dan la posibilidad de identificarnos como Sairam. Ah, qué bueno eso, qué lindo. Gracias, Willy. Gente querida, alguien que no se haya expresado. Acá puso Juan que está de oyente, Seba también que está de oyente. Siéntanse como libre. Dardo, vos que siempre tenés mucho, si te quedó algo, manifestalo, por favor. Adelante, Dardo. Ya. Sí, Horacio, ¿puedo agregar algo acá? Vos hablaste hace unos minutos atrás de las faltas que tenemos que eliminar nuestras y cómo hacemos, vos dijiste. Bueno, tiene que ver con el sadhana que decía Willy recién. Baba lo aclara porque en este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 3 del Gita de Baba, empezó así el sábado pasado que nosotros no participamos con Albina y Marco. Advertir sus faltas y eliminarlas. Y yo encontré en el libro de Sai Baba, Prema Bajini, sobre el amor,
¿Qué dice Sai Baba? Que la primer práctica espiritual, el primer sadhana, es investigar las faltas y debilidades de ustedes mismos y esforzarse para corregirlas, para llegar a ser perfectos. Miren la palabra que usa, perfectos. Y unas páginas más adelante en el mismo librito nos dice cómo hacerlo, cómo solucionarlo, cómo arrancar esas faltas y eliminarlas. Y dice, consideren siempre las faltas de otros, a pesar de ser enormes, como insignificantes y sin importancia. Por otro lado, consideren siempre las propias faltas, a pesar de ser insignificantes y sin importancia, como enormes, y sientan tristeza y arrepentimiento. Así evitan desarrollar más faltas, no se van a sumar, y defectos más grandes. Está hermoso porque es el trabajo que tenemos que hacer y acá está la fórmula, ¿no? Bueno, por ahí me encantó esa parte, ¿no? Porque es como la base dentro de la dualidad, empezar a arrancar para empezar a desarmar toda esta plataforma de ego que es, ¿cómo decirlo? Ficticia, ilusoria. Así que bueno, a ver si alguien quiere seguir, después comentamos más. Muy bien, Dardo, gracias. ¿Alguien que quiera manifestarse, que se haya quedado con decir algo? Si no, ya pasamos al cierre de Albina. Gracias a todos. Albina, querida, si podés manifestarte. Bueno, después de escuchar tantas cosas tan hermosas, tan sentidas, ¿no? Porque salen del corazón, se nota, y no de la mente. Estaba mirando el piano que tienes detrás, Horacio, que tiene teclas blancas y negras, como es la vida, como es todo lo que hay en el universo. Y para una buena sinfonía se necesita utilizar las dos. Y así es con todo lo que pasa, ¿no? Consideramos que lo bueno es lo blanco y lo negro es lo malo, la maldad. Y sin embargo son necesarios para que funcione, por lo menos en este plano, la vida. Solo la mente hace esa división de bueno y de malo. Y viendo el piano atrás me llevó a esta reflexión, ¿no? Y también estaba pensando sobre el bálsamo, y se me ocurre que las religiones, las creencias, los rituales son bálsamos para el ser humano. Y lo que verdaderamente cura la enfermedad de la ignorancia, como lo dice Krishna, lo dice Baba, ¿no? Los grandes maestros, es la medicina del conocimiento. Nosotros hoy tenemos al alcance la medicina del conocimiento. Ya no utilizamos bálsamos, porque el bálsamo aplaca el dolor por un tiempo y luego vuelve. Y la medicina del conocimiento descarta absolutamente, cura absolutamente, sana absolutamente de todo el dolor que podamos sentir. Y la medicina más efectiva es la del conocimiento. Y nosotros la tenemos aquí al alcance de la mano. Pero para que esta medicina haga efecto, Carlos dio, ¿no es cierto?, el ejemplo del chocolate, que se come
y luego se diluye dentro de uno. Y esta medicina debemos también absorberla, aprenderla, saborearla. Entonces va a sanar todo esto que es la dualidad para nosotros. Les quería comentar algo que tuve la gracia, o no sé cómo llamarla, de en varias oportunidades sentir que mi cuerpo no existía. Una de las veces fue cuando estaba cuidando a mi papá una noche en un sanatorio, que yo estaba sentada en un sofá y entran los médicos a verlos, pero yo no sentía el cuerpo, observaba a través de los ojos. ¿Quién era o qué era lo que observaba a través de mis ojos? Sentía una paz tan infinita porque no sentía el cuerpo, pero observaba todo lo que los médicos hacían y decían. Cuando se van, trato de salir de ese estado y mi papá me dice, hija, vinieron los médicos y vos estabas dormida. Fue una experiencia muy real de observar a través de los ojos. Y esto que ocurrió hace tantísimos años, 25 años o más, a mí me hizo comprender, porque fue una experiencia, ¿no?, que los ojos solo son instrumentos para ver esta irrealidad, para ver y para conocer, pero simplemente instrumentos. Porque la visión real no tiene ojos físicos. Y eso es lo que es el conocimiento. Krishna, me voy a detener en este punto porque me llamó la atención muy especialmente, ¿no? Baba dice, ¿no?, que Arjuna estaba cometiendo dos errores, uno ordinario y el segundo fuera de lo ordinario. Confundir el cuerpo con uno mismo y lamentarse por el cuerpo como si algo le hubiera sucedido es el error ordinario. Y uno lo tiene en un principio, ese error ordinario. Pero luego sigue diciendo, considerar el propio Dharma, en este caso la acción correcta de un guerrero, como un acto contrario al Dharma general, es un error fuera de lo ordinario. También es un error. Y eso me hizo pensar, ¿no? Porque la acción correcta de un guerrero, la acción correcta que nosotros podamos también realizar, también es considerado como un error, porque estamos todavía en esa dualidad, ¿no? Como Arjuna, que era guerrero, tenía que luchar, y estaba en la dualidad porque consideraba que luchaba contra sus parientes, contra su maestro. Y Baba acá lo considera también un error fuera de lo ordinario, dice. Krishna destruye el primero y elimina el segundo. Y ahí estaba en los versos locas que leyó Andrea, ¿no? Krishna tiene que atacar el segundo error como un problema especial y explicar a Arjuna la idea del propio Dharma, su Dharma.
el propio Dharma, Swadharma, no ata ni produce ulterior nacimiento, puede conducir a la liberación. Y tiene que hacerse como karma yoga sin apego al fruto. ¿Cuántas veces hemos leído o hemos escuchado a Baba que ha dicho que no debemos apegarnos al fruto? Es como que en un principio uno espera algo. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando comenzamos en los primeros tiempos, estoy hablando 30 y pico de años atrás en Nocancani haciendo servicio, que uno hacía algo y esperaba el fruto, esperaba que las personas por las que uno estaba haciendo algo lo retribuyeran de alguna manera con un gracias aunque sea, y no ocurría así. Y eso fue todo un aprendizaje, porque no teníamos, y digo no teníamos, porque incluyo al grupo también, porque fuimos creciendo juntos, el conocimiento, primero, de que el otro era Dios, o sí lo teníamos, pero no incrustado, digamos. Y segundo, esperar el fruto, que con el tiempo hemos ido creciendo y eso se ha ido diluyendo, porque hemos ido comprendiendo lo que era hacer este karma yoga, como dice, sin apego al fruto. Y nos han enseñado, por lo menos a mí, desde los comienzos, que todo tiene un fruto. En la escuela, estudiar y tener una buena nota era el fruto. Y entonces, por lo menos a mí me ocurría, que estudiaba para tener ese fruto, pero sin ánimo de querer aprender, por ejemplo. De paso aprendía. Me costaban muchísimo los problemas, regla simple, regla 3/4, en ese tiempo, ni sé si hoy se utiliza, que los aprendía de memoria, sin comprenderlos, pero para que la maestra me pusiera una buena nota y para que mi papá viera que había sacado una buena nota y también me liberaba de un reto y de horas de estar aprendiendo en casa la solución al problema. Es decir, he crecido esperando siempre el fruto. Entonces, llegar a hacer sin esperar el fruto fue todo un trabajo interno y trabajo de años, porque no es algo que se aprenda, en mi caso, de un día para el otro. Sí lo tenemos acá, pero experienciarlo y llevarlo a la práctica, eso resulta un poco más difícil, ¿no? Conozco y he conocido muchísimas personas muy cristianas, muy apegadas a Jesús, muy apegadas más a Jesús que a Dios, y que tienen terror a la muerte. Por eso se me ocurrió pensar que las religiones son un bálsamo. Y ese terror a la muerte, que es en definitiva a la que todo nos va a acaecer, es por la identificación con el cuerpo. Es el miedo a que este cuerpo se muera. Por más que me digan que hay un paraíso del otro lado, existe ese miedo. Y el conocimiento va aclarando todas estas ideas. Por eso es la medicina que sana, pero definitivamente, la del conocimiento. Porque nos enseña que el alma, el atma, el espíritu, no se puede destruir.
y es lo que es eterno. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque es tanta la identificación con el cuerpo que el miedo a la muerte no es más que eso. Es la frase Albina que yo mencioné antes, la ignorancia de la verdad es lo que nos hace sufrir. Exacto, exacto. Entonces, por eso me dio pensar, ¿no? Que las religiones y todo son un bálsamo. Uno sufre un dolor, reza, tiene fe en algo o en alguien, y es como que, bueno, aplaca ese dolor. Pero luego va a aparecer otro, y otro, y otro. Y son distintos bálsamos y remedios para distintas cosas, cuando la del conocimiento sana absolutamente todo, todo. El Dharma, ¿cuál es el Dharma? El propio Dharma. Hay muchos dharmas en nuestra vida, pero el primero y principal es el Dharma personal, interno, que es la búsqueda del conocimiento. Es liberarnos de toda esta ilusión. Ese es nuestro Dharma personal, porque no podemos actuar, digamos, sí podemos por ahí, un buen deseo sádvico, ¿no? Querer que todos lleguen a tener este conocimiento y sobre todo en la familia, ahí está, ¿eh? La familia, lo más cercano, porque para que salgan de la ilusión, pero no podemos actuar sobre el otro, porque este Dharma es mío, me corresponde a mí, digamos, este cuerpo denso, este Bhutakaya, cuerpo mental, liberarme de todo. Es mi Dharma llegar a la meta, lo dice Baba. ¿Y cuál es la meta? La meta es la liberación. Y para lograr eso, lo dice tan clarito, ¿no? Tiene que hacerse como karma yoga, sin apego al fruto. Nada más. Parece tan fácil, tan poquito, pero tan difícil es no apegarse al fruto. Porque consciente o inconscientemente esperamos el fruto. Albini, con respecto al Swadharma, ¿no? El Dharma propio. Sí, Baba muchas veces nos dijo, ¿ustedes quieren cambiar el mundo? Empiecen cambiando ustedes. Primero ustedes. exactamente. Primero nosotros, porque si no es muy difícil. Cambiar el mundo es la dualidad, Horacio. Queremos cambiar, la dualidad queremos cambiar. En vez de ver la unidad en toda esa diversidad. Hoy, por ejemplo, y ya con los años que tengo, por eso quiero aclarar lo de los años, porque tengo muchos años de trabajo interno, ya no me preocupan ni las guerras, ni absolutamente nada, porque son como las teclas negras del piano. O digamos en un juego de ajedrez que hay piezas blancas y piezas negras. No existiría el juego si no hubiera piezas negras, si solo fueran piezas blancas. Entonces, si yo pienso que hay guerras, si pienso que hay acciones malas, si estoy enciendo el televisor y veo todo lo que pasa en el mundo, que en este momento tenemos acceso a todo lo que pasa en el mundo, estoy siempre en la dualidad. Pero me pasa que cuando veo las noticias, simplemente las veo. Primero me gusta estar informada, pero ya no las veo como una dualidad. Es parte de este juego, es parte de este planeta
que no es nada en el universo, en la galaxia un punto apenas, y en el universo que hay millones de galaxias ni existe, es un planeta de aprendizaje, es una escuela. Entonces, ¿para adquirir qué? El conocimiento. Y hemos llegado a este punto y en esta vida, todos los que estamos aquí, los que estamos en los círculos de estudio, los que estamos, digamos, con los mensajes de Baba, los que los hemos conocido a Baba, solo para eso, para tomar la medicina que nos va a sanar de todos los males y nos va a salvar de las muertes, porque no vamos a volver a nacer, que es el conocimiento. Pero no solo el conocimiento, que acá está expuesto el yoga vasista, los mensajes de Baba, de los grandes maestros, sino adquirir el autoconocimiento. ¿Y cómo adquirimos el autoconocimiento? Poniendo en práctica, reflexionando en primer lugar, porque si no reflexionamos no pasa nada, y poniendo en práctica todo lo que leemos. Si no podemos en práctica, quedó en eso. Conocimiento, tengo el conocimiento, pero no llegué a lograr el autoconocimiento. Y llegar a lograr el autoconocimiento, yo supongo, es la paz y la bienaventuranza en esta vida y en este cuerpo. Y ser un sabio liberado, Jivamukta. Es decir, tenemos la medicina a mano, solo tenemos que tomarla para que surta efecto. Y sabiduría, decía Ernesto, es saber, y viene de sabor. Y si no se la prueba, si no se la asimila, va a quedar solo en conocimiento. Entonces, tenemos un deber y un dharma, todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Personal, que es llegar al autoconocimiento. Y acá lo dice muy fácil. Realizar todo lo que debemos realizar sin apego al fruto. Así que, Horacio, es un camino que hay que transitarlo para llegar a la meta, como dice Baba. Zaira. Qué lindo. Y como dice Guillermo, no estoy haciendo lo ideal, digamos, pero sí estoy en el camino correcto. Estoy mejor que ayer. Y eso es lo importante. Así es. Gente querida, nos vemos el sábado que viene. Sairam, un Nitreyanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.